Una muchacha de 23 años está de pie frente a decenas de cámaras. Trae las muñecas esposadas. Baja la mirada, como si el suelo pudiera tragársela. Y los flashes estallan, uno tras otro, igual que estallaban hace apenas 8 semanas, cuando esas mismas cámaras la aplaudían con una corona en la cabeza. Mírala bien. Esa cara que ahora aparece en blanco y negro en los periódicos es la misma que sonreía, radiante, sobre un escenario en Bolivia. La misma. Y aquí está la pregunta que México, hasta hoy, nunca terminó de responder. Según los periódicos de aquel diciembre de 2008, la policía dijo haber hallado armas y dinero junto a ella, esa noche, en una carretera de Jalisco. Pero ¿sabía Laura de verdad junto a quién viajaba? Pero esta no es la historia que te contaron. El verdadero protagonista de esta tragedia no es una persona con nombre y apellido. Es la velocidad con la que un país entero la condenó, antes de que un solo juez la mirara a los ojos. Hay 3 objetos en esta historia que no vas a poder olvidar: una corona, un vestido rosa y unas esposas. Cada uno guarda una parte de la verdad. Quédate, porque voy a mostrarte 3 cosas que cambian por completo lo que creías de esta mujer. La primera: ¿quién era Laura antes de la corona y el sueño que su propia madre tenía para ella? La segunda: lo que de verdad ocurrió en esos 53 días, entre el aplauso y las esposas. Y la tercera, la que más duele, lo que un juez descubrió 40 días después, cuando ya era demasiado tarde para devolverle su nombre. Si te vas antes del final, te vas a quedar con la versión de la multitud. Y la multitud, esa noche, se equivocó. Pero para entender cómo una corona se convirtió en condena, hay que volver al principio. A una niña de Culiacán, Sinaloa, 3 de enero de 1985. Ahí empieza todo. Culiacán, Sinaloa. Una tierra hermosa y brava, de sol fuerte y gente trabajadora. Pero también una tierra que carga, desde hace décadas, con una fama pesada, una sombra que el mundo entero asocia con el narcotráfico. Y quiero que entiendas algo desde ahora. Laura nació ahí, solo eso. Nacer en un lugar marcado no te hace culpable de nada. Esa fama no era la suya. Era el aire que respiraba sin haberlo elegido. Su familia era humilde, de las que tú conoces bien. Su padre sostenía la casa con una pequeña tienda de discos, donde vendía lo mejor de la música regional sinaloense. Imagínate ese local. Las cumbias y los corridos sonando todo el día, el mostrador modesto. Un hombre trabajador sacando adelante a los suyos disco por disco. De ahí venía Laura. De ahí y de ningún mundo de lujo. Cuentan que hasta los 15 años todavía jugaba con sus muñecas. Una niña común, de risa fácil, sin más ambición que la de cualquier muchacha de su edad. Y había alguien que soñaba por ella. Su madre. Porque la madre de Laura tenía un sueño sencillo, de esos que solo tiene una mamá. Quería que su hija fuera maestra, que tuviera una profesión digna, segura, noble. Y Laura, esa hija buena, cumplió el sueño de su madre. Estudió, se esforzó y sacó su título de educación preescolar. Y se lo mostró a su mamá como quien entrega un regalo largamente prometido. Detente un segundo en esa imagen, porque es importante. Una hija poniendo en las manos de su madre un título de maestra. El sueño cumplido. Antes de las coronas, antes de los flashes, antes de que el mundo entero la señalara, Laura era eso. La maestra que su madre siempre quiso. Y por un tiempo lo fue de verdad. Pasaba sus mañanas en un salón de sillitas pequeñas, enseñando a niños de 3 años a tomar el lápiz, a escribir su propio nombre por primera vez. Esas manos, que después saldrían esposadas en cada periódico, eran las mismas que limpiaban lágrimas de niños chiquitos. La mujer que el mundo iba a llamar criminal empezó cuidando a los hijos de otras madres. Pero había otro sueño en ese mismo corazón, uno que era solo de ella. Porque desde muy joven, Laura miraba más allá del salón de clases. Quería ser reina de belleza. Y en el verano de 2008, ese sueño tocó a su puerta. En julio subió a una tarima en Sinaloa, bajo las luces calientes, y se llevó su primera corona, Nuestra Belleza Sinaloa. Y fíjate en lo que hizo en ese momento de gloria. Según reportó la cadena Al Jazeera, cuando le dieron el micrófono, Laura no habló de ella. No habló de su triunfo. Habló de las mujeres. Pidió que la sociedad las valorara más. Y habló, sobre todo, de las madres.
¿Lo ves? Hasta en su minuto más brillante, su pensamiento volaba hacia las madres. Hacia la suya, quizá, sentada entre el público. Esa muchacha, la que defendía a las madres con la corona recién puesta, esa era Laura. Esa, y no la otra que inventarían después. En ese escenario, con la corona puesta por primera vez, nadie imaginaba una cosa. La corona que la levantó iba a ser, también, la que la hundiría. Pero algo iba a cambiar todo. Atención, porque aquí llega la primera de las tres cosas que cambian esta historia. ¿Quién era Laura cuando todo iba bien? Cuando el cielo parecía no tener límite. El año 2008 fue, para ella, un torbellino. Después de la corona estatal, vino el salto grande. El 20 de septiembre subió al escenario de Nuestra Belleza México, en Monterrey, frente a 32 concursantes de todo el país. Las luces, los nervios, el corazón golpeando bajo el vestido. Y Laura, la maestra de Culiacán, quedó entre las primeras. Primera finalista, suficiente para que su nombre empezara a sonar mucho más allá de Sinaloa. Pero lo más grande estaba por venir. El 30 de octubre de 2008, en Santa Cruz, Bolivia, Laura hizo algo que ninguna mexicana había hecho jamás. Se llevó la corona de reina hispanoamericana, la primera mexicana en toda la historia de ese certamen en lograrlo. Piénsalo, una muchacha que meses antes enseñaba el abecedario en un salón de clases, hija de un hombre que vendía discos en Culiacán, ahora era reina de toda Hispanoamérica. De pie en el escenario, con la banda cruzándole el pecho, con la corona brillando bajo las luces, mientras allá lejos, en una humilde tienda de discos, una familia entera no cabía de orgullo. Y después vino la fotografía. Esa fotografía. Laura posó para los fotógrafos con un vestido rosa, suave, luminoso. Sonreía con esa sonrisa que todavía no sabía nada del futuro. El cabello arreglado, la mirada limpia, la postura de quien tiene el mundo entero por delante. Tenía 23 años, tenía la corona, tenía todo. Mira bien ese vestido rosa, porque vas a volver a pensar en él. Es el color de la inocencia, de la juventud, del último instante antes de que todo se rompa. Porque entre esa corona y la siguiente fotografía de Laura, la de las esposas, solo iban a pasar 53 días. 53. Y lo que ocurrió en esos días nadie, absolutamente nadie, lo vio venir. Diciembre llegó frío, y con él, una noche en una carretera de Jalisco que partiría su vida en dos. El antes y el después. Y ahora la segunda revelación. Lo que de verdad pasó en esos 53 días. Y en la noche que lo cambió todo. Era el 22 de diciembre de 2008. Faltaban 3 días para Navidad. Las calles de Jalisco olían a frío y a posada, a ponche y a luces de colores. En algún lugar, una familia preparaba la cena. Y en una carretera cerca de Guadalajara, poco antes de la medianoche, 2 camionetas avanzaban en la oscuridad. En una de ellas iba Laura, la reina, la maestra, la muchacha del vestido rosa. Iba con un grupo de hombres, entre ellos la persona que la acompañaba esa noche. Y aquí, escúchame bien, hay algo que vamos a respetar durante toda esta historia. A esa persona no le vamos a poner nombre ni rostro, porque nada de lo que se dijo de ella se probó jamás ante un juez. Solo importa, por ahora, que Laura no viajaba sola. En un retén, los soldados detuvieron las camionetas. Y según declaró a la prensa el entonces director de la Policía Estatal de Jalisco, Francisco Alejandro Solorio, en aquel operativo las autoridades dijeron haber encontrado un arsenal, 2 rifles de asalto AR-15, pistolas, 633 cartuchos de distintos calibres, 16 teléfonos celulares y decenas de miles de dólares en efectivo. Detente en esa imagen un momento. Las armas sobre una mesa, los fajos de billetes y 16 teléfonos, 16 apilados como un mundo entero de conexiones que nadie alcanzaba a entender. Pero fíjate bien en algo, porque aquí está la trampa en la que cayó todo un país. Una cosa es lo que se halló junto a un grupo de personas, y otra muy distinta es lo que una sola muchacha, sentada en esa camioneta, sabía o hacía. No es lo mismo, nunca fue lo mismo. Laura declaró a la policía lo suyo. Dijo que se dirigía a una fiesta en Guadalajara. Dijo que planeaba viajar de compras a Bolivia y a Colombia con el grupo. Eso fue lo que ella contó esa noche.
pero ya nadie quería escuchar su versión. Porque para cuando salió el sol, Laura ya tenía un apodo. Uno que ella nunca eligió. Uno que la prensa le colgó del cuello como una piedra, en cuestión de horas. Y ese apodo, cruel y pegajoso, viajó por el mundo mucho más rápido que la verdad. Apretó algo en el pecho del país entero esa mañana. Pero no fue compasión, fue morbo. Porque entonces llegó la escena que quedaría grabada para siempre. La policía presentó a Laura ante los medios. Y ahí estaba ella, de pie, con las muñecas esposadas, rodeada de uniformados, mientras frente a sus ojos exhibían las armas, los rifles, los billetes. Las cámaras disparaban sin parar, y Laura bajaba la cabeza. Mira ese gesto, la cabeza baja. No es el gesto de una criminal endurecida. Es el gesto de alguien a quien le están arrancando la dignidad en vivo, frente a millones. Las mismas manos que enseñaban a niños a escribir, ahora unidas por un par de esposas frías. Y piensa en el contraste, porque es brutal. Hacía apenas 2 meses, esos mismos fotógrafos la rodeaban para captar su sonrisa, su vestido rosa, su corona, los mismos lentes, las mismas luces. Pero ahora no buscaban su belleza, buscaban su caída. Y la caída siempre vende más que la gloria. ¿Te has puesto a pensar lo rápido que cambia todo? Una mujer puede pasar de ser el orgullo de su país a ser su vergüenza en menos de lo que dura un invierno. Y casi nunca le preguntan a ella qué pasó, casi nunca. Y en algún lugar de Culiacán, frente a un televisor, había una madre, la misma que solo había soñado con verla de maestra. Ahora veía a su hija esposada en cada noticiero, mientras un país entero repetía ese apodo. Imagínate ese dolor. El sueño más sencillo de una madre, convertido en la pesadilla más pública de México. Y mientras el país entero ya había dictado su sentencia en los titulares, faltaba que hablara la única voz que de verdad importaba, la de un juez. Pero eso tardaría 40 días, y antes, mucho antes, vendría el despojo. Porque mientras Laura estaba encerrada, sin que un tribunal hubiera probado absolutamente nada, el mundo de afuera ya le estaba quitando, una por una, todas las coronas. Y aquí viene la tercera, la más impactante, lo que un juez descubrió cuando por fin alguien se molestó en mirar la verdad. Pero antes de la verdad, vino el castigo, un castigo que llegó sin sentencia, sin juicio, sin pruebas. Y llegó además en los días más sagrados del año. El 25 de diciembre, el día de Navidad, mientras las familias mexicanas se sentaban a la mesa, a Laura le quitaron su primera corona. La despojaron del título de Miss México Internacional. En su lugar coronaron a otra joven, Ana Gabriela Espinosa. Un día después, el 26, le arrancaron la segunda. Dejó de ser estrella hispanoamericana, y la corona pasó a manos de Vivian Noronha, de Brasil. Detente y siente el peso de esas fechas. 25 de diciembre, 26 de diciembre, los días en que el mundo habla de paz, de perdón, del nacimiento de un niño en un pesebre. Esos fueron los días que eligieron para quitarle todo a una muchacha que aún no había sido juzgada por nadie. Y la organización que meses antes la había celebrado, ahora soltaba su mano. Su presidenta, Lupita Jones, declaró en un comunicado que la suya era una organización seria, honesta y transparente. Palabras institucionales, frías, correctas. Pero detrás de esas palabras había una reina sola, en una celda, viendo cómo su nombre se desmoronaba sin que ella pudiera defenderlo. 40 días. 40 días estuvo detenida una mujer de 23 años, sin una sola condena en su contra. Y aquí, después de tanto ruido, después de tanto flash y tanto titular, ocurrió lo que casi nadie esperaba, lo que casi nadie quiso escuchar. El 30 de enero de 2009, un juez revisó el caso de Laura, miró las pruebas, buscó algo, lo que fuera, que la ligara a alguna actividad criminal, y no encontró nada, ni una sola prueba, y la dejó en libertad. Quiero que entiendas lo enorme de ese momento, porque no era fácil que un juez soltara a alguien en ese México. Según documentó el aclamado documental Presunto Culpable, en aquel sistema de justicia, la inmensa mayoría de los acusados terminaban condenados, muchas veces sin una sola prueba física en su contra. Las cárceles estaban llenas de gente que nunca supo bien de qué la acusaban. Ese era el sistema, una máquina que casi nunca soltaba a nadie.
Y aún así, esa máquina soltó a Laura. Porque no había nada. Porque mirada de frente, sin el ruido de los titulares. Su historia no se sostenía como crimen. Se sostenía como tragedia. Imagínala un momento. Tiene 23 años. Hace 3 meses enseñaba a niños a escribir, cumpliendo el sueño de su madre. Hace 8 semanas tenía una corona y el mundo aplaudía. Y ahora está en un cuarto frío, sin libertad, mientras allá afuera le arrancan una corona y al día siguiente otra, en plena Navidad. Nadie había probado nada. Nadie. Sí, ya se lo habían quitado todo. El título, el nombre, la dignidad. La condenaron en los titulares antes de que un solo juez la mirara a los ojos. Y cuando ese juez por fin la miró, 40 días después, dijo la palabra que la prensa nunca quiso escuchar. Libre. No hay pruebas. Pero para entonces el daño ya estaba hecho. Porque una corona se puede devolver. Un nombre limpio. Casi nunca. El juez dijo una palabra. Libre. La calle ya había dicho otra. Y la calle gritó más fuerte. Esa es la tragedia verdadera de esta historia. No la noche del retén. No las esposas. La tragedia es que la verdad llegó, pero llegó tarde. Llegó cuando el apodo ya estaba tatuado en la memoria de un país. Los titulares que la destrozaron ocuparon primeras planas durante semanas. Su liberación, su inocencia. Apenas un párrafo escondido en una esquina. Y así fue como la corona que la levantó fue la misma que la hundió. Esa corona, ese objeto que un día significó todo, se convirtió en el símbolo de cuanto perdió. La levantaron como reina y la usaron como trofeo. Y cuando el trofeo se volvió incómodo, lo dejaron caer sin pensarlo 2 veces. Porque piénsalo bien, si Laura hubiera sido una muchacha anónima esa noche, su historia habría durado un día en los periódicos. Pero era reina. Y una reina cayendo, eso se vende durante semanas. La liberaron, sí, pero la marca ya no se fue. Durante años, el apodo siguió persiguiéndola como una sombra que no se despega. Su verdadero nombre quedó amarrado para siempre a una sospecha que un juez ya había descartado. Y la confusión llegó a extremos crueles. Tiempo después, según reportó el medio Refinery 29, en algunos espacios mediáticos llegaron incluso a confundirla con la esposa de un capo, con una mujer completamente distinta. Ya ni siquiera importaba quién era ella en realidad. Esa hija que cumplió el sueño de su madre, esa maestra que pedía que valoráramos a las madres, terminó convertida en una imagen borrosa del crimen organizado en la mente de mucha gente, sin condena, sin pruebas, solo por una noche, un apodo, y un país con demasiada prisa por juzgar. Intentó reconstruirse en silencio. Volvió discretamente al modelaje, sin escándalo, como quien recoge los pedazos de algo roto y trata de seguir caminando. Pero hubo un momento, después de salir, en que Laura sí intentó contar su lado, su versión, la que durante esos 40 días nadie quiso oír. En entrevistas posteriores, Laura dio su propia explicación de aquella noche, y según declaró ella misma, ella habría sido en realidad una víctima. Sostuvo que desconocía las actividades de la persona que la acompañaba. Que nunca, en todo el tiempo que lo conoció, notó nada extraño. Que incluso se lo había presentado a sus padres como un hombre sencillo y cordial. Y que ellos lo recibieron con cariño. Que la habían arrastrado, sin saberlo, a un mundo que no era el suyo. Y quiero ser muy honesto contigo en este punto, porque aquí está la frontera entre la verdad y la sospecha. Esto es lo que Laura dijo de sí misma. Es su versión, su palabra. No es una sentencia, no es un expediente. Pero fíjate en algo importante. Su versión, la de una mujer que no sabía, fue exactamente la misma conclusión a la que llegó el juez cuando revisó las pruebas. La palabra de Laura y el fallo del tribunal apuntaban al mismo lugar, a su inocencia. Y sin embargo, ¿cuántos la escucharon? ¿Cuántos noticieros le dieron a esa entrevista la misma fuerza, la misma portada, que le habían dado al apodo? Casi ninguno, porque la inocencia no vende. El escándalo sí. Hay algo profundamente injusto en eso, y tú lo sabes. Cuando acusan a alguien, la noticia es enorme, ruidosa, imposible de ignorar. Cuando esa misma persona resulta inocente, la noticia se encoge, se esconde, casi desaparece. El barro se lanza en primera plana. La disculpa, si acaso llega, se murmura en una esquina.
Y mientras Laura intentaba que la escucharan, el mundo del espectáculo ya estaba haciendo otra cosa con su historia, algo que ella tampoco eligió. Estaban convirtiéndola en personaje, en guión, en película. Porque en 2011, apenas 3 años después de aquella noche, se estrenó una película. Se llamó Miss Bala, una cinta mexicana aplaudida por la crítica, que se inspiró libremente en la historia de Laura. La proyectaron en festivales. La gente compró boletos. Su tragedia se volvió entretenimiento, algo que se mira mientras se comen palomitas. Y aquí hay un detalle que dice mucho. La película cambió cosas. Trasladó la historia de Sinaloa a Baja California. Modificó nombres, alteró hechos. Es decir, ni siquiera era su historia de verdad. Era una sombra de lo que pasó, contada por otros, para beneficio de otros. Detente a pensar en lo que eso significa para una persona real. Tu peor noche, el momento en que tu vida se partió en dos, convertido en un producto. Reescrito por guionistas que no te conocen, actuado por alguien que no eres tú, y tú, la mujer de carne y hueso, sin poder decir ni una palabra sobre cómo se cuenta. Pero no terminó ahí, porque en 2019, Hollywood hizo su propia versión, un remake estadounidense de la misma película. Ahora su historia cruzaba fronteras, llegaba a otro idioma, a un público que jamás sabría su verdadero nombre ni su verdadera inocencia. Hicieron 2 películas sobre ella. 2. Y en ninguna de las 2 pudo hablar Laura. ¿No es acaso la herida final? Que primero te quitan tu nombre, después te quitan tu inocencia ante los ojos del mundo. Y al final, hasta tu propia tragedia deja de pertenecerte. El mundo consumió el dolor de Laura como ficción, mientras la mujer real intentaba, en silencio, reconstruir lo que le quedaba. Hay condenas que no las firma ningún juez. Las firma la gente en voz baja, en los pasillos, en los comentarios, en las miradas. Y esas condenas no tienen fecha de salida, duran toda la vida. Tal vez tú también conoces a alguien a quien la gente condenó sin saber. Alguien de quien se habló, se murmuró, se dio por culpable, sin que nadie preguntara la verdad. Tal vez tú misma, alguna vez, fuiste juzgada por algo que no hiciste. Y entonces sabes, en carne propia, lo que pesa un nombre manchado. Sabes que no hay corona, ni título, que alcance a limpiarlo del todo. Por eso esta historia no es solo de Laura, es de todas las Lauras. De cada mujer reducida a un rumor, de cada persona buena a la que la prisa ajena le robó el buen nombre. Y aún así, quiero que la recuerdes a ella, no al apodo, no al titular, a ella, a la hija que cumplió el sueño de su madre y se hizo maestra. A la muchacha que, con la corona recién puesta, usó su voz para defender a las madres. A la mujer real que perdió su libertad, sus títulos y su nombre, sin que nadie, jamás, probara nada en su contra. Una persona, no una portada. La corona que la levantó fue la misma que la hundió. El vestido rosa de su gloria y las esposas de su caída son, al final, la misma fotografía de lo frágil que es todo lo que el mundo aplaude. Hoy te coronan, mañana te esposan. Y son las mismas manos las que aplauden y las que señalan. Toda gloria de este mundo es prestada. Los hombres la juzgaron rápido, demasiado rápido. Dios, dicen los que creen, juzga distinto. Ve lo que los jueces no ven y lo que la multitud no quiso ver. Ve el corazón, no el titular. Y por eso la justicia divina, esa que no aparece en los periódicos, no llega tarde. Llega cuando tiene que llegar y no se equivoca de nombre. Y queda, al final, una pregunta que ni el juez, ni la prensa, ni las películas pudieron responder del todo. ¿Qué pasaba de verdad por la cabeza de Laura aquella noche de diciembre, en esa carretera oscura de Jalisco, mientras las luces del retén se acercaban? Esa respuesta solo la tiene ella, y aquí es donde hay que ser honestos. Hubo 2 versiones de aquella noche. La primera, la que gritó la multitud, que una reina de belleza viajaba con un grupo armado, y que algo debía saber. Una versión construida con un apodo y una fotografía, en cuestión de horas. La segunda, la que sostuvo ella y la que respaldó el tribunal, que era una muchacha que no sabía junto a quién viajaba, y a la que un juez, después de mirar las pruebas, dejó libre por falta de ellas. Durante semanas, el país entero creyó saber quién era ella. Estaban seguros. Lo decían en cada mesa, en cada sobremesa.
Pero cuando la justicia por fin miró de verdad, despacio, sin el ruido de los flashes, no encontró nada que probara la historia que todos contaban. Y entonces, ¿quién se equivocó? ¿El juez que no halló pruebas? ¿O los millones que ya la habían sentenciado sin ver ninguna? Piénsalo, porque esto nos toca a todos. Es muy fácil ser multitud. Es muy fácil sumarse al rumor, repetir el apodo, compartir la foto. Lo difícil, lo verdaderamente difícil, es detenerse y decir, espera, no lo sé, no estuve ahí. ¿Cuántas vidas se han roto, no por lo que alguien hizo, sino por lo que todos creyeron que hizo? Laura es solo una, pero hay miles, y algunas tal vez las conoces tú. Cierra los ojos un momento y piensa en tu propio nombre, en el que te pusieron tus padres, en el que te llaman tus hijos, en el que dirán cuando ya no estés. Ese nombre es lo único verdaderamente tuyo, y no deberías poder perderlo por una noche, una foto y un titular apresurado. Laura tenía 23 años cuando le quitaron el suyo, no con un juicio, no con pruebas, con prisa, con morbo, con la crueldad cómoda de los que juzgan desde el sillón, sin conocer, sin esperar la verdad. Y lo más triste es que, cuando la verdad llegó, ya no había nadie aplaudiendo. La sala estaba vacía. Los reflectores se habían ido a buscar el siguiente escándalo, la siguiente reina, la siguiente caída. Así funciona la máquina. Te eleva para verte brillar y te deja caer para verte romper. Esa fue la verdadera condena de Laura. No los 40 días encerrada, los años cargando un nombre que otros ensuciaron y que nadie se molestó en limpiar. Suscríbete a Tragedias del Poder, no por un número más para nosotros, sino para que historias como la de Laura no se cuenten solo desde el chisme, desde el apodo, sino también desde la verdad. La verdad que casi nunca llega a primera plana, pero que alguien tiene que contar. Y dime en los comentarios, con el corazón en la mano, ¿cuántas veces tú y yo hemos condenado a alguien sin saber de verdad quién era? Escribe la palabra justicia si crees que a Laura le debían por lo menos una disculpa. Una sola, que nunca le dieron. Porque al final, esta es la lección que esa muchacha de Culiacán nos dejó sin querer. La corona que la levantó fue la misma que la hundió. Y nadie, nunca, le devolvió lo que esa corona le costó. La próxima semana te voy a contar otra historia. Otra mujer que el mundo creyó conocer. Otra reina, otra caída, otro nombre que sonó en todas las bocas y que casi nadie entendió de verdad. No te la pierdas. Y antes de irte, quédate con esto. Una corona se puede quitar en un solo día. Un título se puede borrar con un comunicado. Pero un nombre, una vez manchado por la lengua de la gente, casi nunca se vuelve a limpiar del todo. Su madre soñó con una maestra, el mundo le puso otro nombre, y ojalá, su historia nos enseñe a esperar la verdad, antes de levantar la voz para condenar.